Y mientras tanto, la política va por un lado, la realidad del país a niveles económicos, a niveles sociales va por otro. La crisis en el sector salud no da tregua. Médicos de hospitales públicos estarían siendo obligados a recurrir a la reutilización de material quirúrgico para paliar la escasez de insumos que la Federación Médica está calculando, escuchen bien, en un 95%. Alertan que este tipo de práctica representa un delito de lesa humanidad. Nicole Colster, periodista en NTN24 en Caracas, preparó este informe. La escasez de insumos en hospitales de Venezuela llega a cifras alarmantes. La Federación Médica contabiliza entre 93 y 95% de fallas. La precaria situación se repite en centros privados. Hospitales desabastecidos en más de un 93%, 95%. Clínicas y hospitales en esa ruta. Los laboratorios sin los kits para poder hacer los exámenes. Dadas las carencias, los profesionales de la salud estarían siendo obligados a reutilizar el material quirúrgico para enfrentar la difícil situación. Sin embargo, la Federación alerta que esto representa un delito de lesa humanidad. No es lo mismo tener un equipo que no se ha utilizado, que está estéril, se le ha pasado por todos los líquidos habidos y por haber, y resulta que ahora han oficializado algo que se venía haciendo, pero lo han oficializado, y eso es realmente yo diría que es parte del crimen de lesa humanidad, el cual nos han incluido a los venezolanos, los encargados de salud aquí en Venezuela. Aunado a esto, la escasez de medicamentos en las farmacias complica la salud de los más vulnerables. El problema es que yo tengo a mi mamá, una señora de 89 años, y a veces no hay. Me toca correr, buscar y sobre la atención, entonces no está muy bien, me parece, porque no puede morir si no tiene los medicamentos. El repunte de enfermedades viene a oscurecer el panorama. Van alrededor de 125.000 casos de malaria. Chikungunya, 14.694 casos. Tenemos otra amenaza que se han encargado de decir que no hay, Zika. Resulta que Zika, ya tenemos un estado de Venezuela donde ha hablado de 4 probables pacientes. La Federación Médica Venezolana alerta además de la migración de profesionales de la salud a otros países. 11.500 contabilizan hasta el mes de diciembre. Una de las nuevas razones, la agresión tanto verbal como física en los centros de salud. Desde Caracas, en Venezuela, para NTN24, Nicole Colster. Quiero saludar a esta hora a María Llanes, ella es expresidenta de la Red de Sociedades Científicas y Médicas de Venezuela. Gracias por acompañarnos, señora Llanes, gracias por estar estos minutos con nosotros. Es la situación, digamos, en el sector salud, es algo que venimos siguiendo durante todo el año y es algo que lamentablemente ha ido increciendo en relación al desabastecimiento, a la lamentablemente mala calidad de atención en los hospitales por falta de elementos para trabajar. Se habla, la Federación Médica, 95% de desabastecimiento. Bienvenida. Muchísimas gracias, Idania, por la participación y la invitación en el programa. Bueno, efectivamente, si yo te digo el balance de salud del año 2015 en comparación con años anteriores, obviamente es extremadamente más alarmante y negativo. Inclusive a finales del 2014 ya lo estábamos pronosticando, toda la situación que se ha estado presentando en este año. Quisiera recordar inclusive la crisis hospitalaria, fue prácticamente quien marcó esta situación, el inicio del año 2015, con el fallecimiento de 13 pacientes en el Hospital Clínico Universitario de Caracas por falta de insumos que debían ser intervenidos en el servicio de cirugía cardiovascular y por falta de materiales médico-quirúrgicos. Esto abrió los portales de noticias del año 2015. Pues obviamente pues durante el año, no solamente en relación al déficit de materiales médico-quirúrgicos, las noticias o las reseñas en relación a la salud han sido de manera permanente, constante, pero nada favorable para la atención de los pacientes. No solamente en este aspecto, en el déficit de medicamentos esenciales, de medicamentos de alto costo, que ha sido prácticamente una de las cosas que más ha marcado el 2015, y también, por supuesto, en el déficit de recursos humanos especializados, y en la inseguridad hospitalaria.
todo esto, por supuesto, ha incidido de manera importante en que ver, o esto ha tenido que ver sobre todo con el déficit de materiales, la crisis económica por la cual está atravesando el país, la falta de adjudicación de divisas al sector salud, al sector farmacéutico, que todo esto está incidiendo en este déficit tan importante de materiales, como dice la Federación, que hay un porcentaje ya que se maneja de más de un 90%, porque la mayoría de los materiales son importados. De manera que esto ha influido también de manera muy drástica, o sea, muy dramática en la disposición de los materiales médicos y quirúrgicos y también en el déficit de medicamentos. No hay importación de materia prima para tener una adecuada producción a nivel nacional de los medicamentos y hay muchas especialidades que se están afectando por esta situación. Y esta afectación llega a los extremos de que se les esté solicitando en los hospitales reutilizar el material, material que en ocasiones tiene que ser estéril. Es decir, ¿qué consecuencia puede traer esto para los pacientes? Bueno, es una consecuencia de verdad muy importante si se reutilizan materiales, como por ejemplo salió reseñado hace poco, catéteres, agujas, por ejemplo, para anestesia peridural, etcétera, etcétera. Eso es algo catastrófico en ese aspecto porque eso potencia las infecciones, eso potencia el riesgo del paciente. Pero algo dramático, Idania, que está sucediendo es la situación del paciente crónico, el paciente crónico con los medicamentos. Eso es algo que ha incidido de manera importante en la atención de los pacientes, inclusive nosotros los médicos que tenemos que tener, digamos, tenemos que darle al paciente diferentes alternativas de tratamiento a ver si los consigue. El déficit de medicamentos, por ejemplo, tan importantes como para tratamiento de la atención de la hipertensión, de la diabetes, en la parte cardiovascular, el que no haya medicamentos anticonvulsivantes, el que no haya medicamentos para Parkinson, el que no haya medicamentos para los pacientes hemofílicos, eso es algo de verdad que es dramático. Y no solamente eso, en el área de quimioterapia, es decir, en el área de oncología, con el tratamiento de quimioterapia, en los equipos también, porque es que fíjate, no es solamente el sector público el que está afectado, es que también está colapsada la atención a nivel del sector privado, porque obviamente el porcentaje de ocupación en los hospitales ha disminuido. Sí. ¿Por qué? Porque primero que nada hay servicios cerrados por obras de remodelaciones inconclusas o porque no estén operativos por falta de personal. Y aparte de eso, pues lógicamente los pacientes tienden a ir a atenderse al sector privado. Ahí el sector privado está saturado y sí, tampoco escapa de la crisis, porque ya en el sector privado se maneja un déficit de medicamentos que ronda un 60% y pico en el porcentaje de déficit de medicamentos. Hay un déficit de repuestos para equipos médicos en un 90%. Es decir, el sector privado también está en una crisis, sí, en la cual pues está perjudicándose la atención del paciente también. Claro, estamos conscientes de... Ahora, señora Llanes, cuando uno escucha al ministro del área, el ministro Henry Ventura, hace unos días atrás teníamos algunas intervenciones de él, y la respuesta es más o menos parecida que en otras áreas. Esto, el Nacional había hecho un reportaje, el diario El Nacional lo tenía en primera página, hablaba de los medicamentos genéricos que se han traído, si no recuerdo mal, de India y China, y él decía que había una campaña de descrédito contra el sector. O sea, ¿hasta cuándo las autoridades de salud en Venezuela van a hablar de una campaña de descrédito si la realidad está allí, está en cada hospital, está en los pacientes que pierden la vida, está en la escasez de medicamentos, está en los pacientes crónicos o pacientes de enfermedades de los riñones que no tienen cómo hacer diálisis o de los pacientes con cáncer que no consiguen medicamentos?
Ujú. Sí, bueno, fíjate que con respecto a eso, inclusive el sector farmacéutico, en lo que dice el ciudadano ministro, pues con los medicamentos, porque hay convenios que ha realizado el Ministerio de Salud con otros países, como Cuba, como Uruguay, India, etcétera, de medicamentos que inclusive pudieran ser de dudosa calidad desde el punto de vista terapéutico y es más, inclusive el sector farmacéutico, la Federación de Farmacia en Venezuela ha denunciado pues de que inclusive no tienen una regulación sanitaria, no tienen un control de calidad. Esa es una situación que se ha denunciado, que se ha alertado, digamos, con estos convenios en los cuales se ha hecho el Ministerio de Salud. Mira, Idani, aquí lo que se necesita es que, primero que nada, la crisis de salud es una crisis estructural, es una crisis extremadamente importante, que no es solamente el que se liquiden las divisas que deben corresponder al sector salud, que son más o menos como 4.5 millardos de dólares anuales, en los cuales se divide 3.5 para el sector farmacéutico y 1 millardo para las empresas que son las que importan todos estos materiales, que sus inventarios están en cero ya. No es solamente la liquidación de las divisas, es solucionar problemas de otra índole también. Por ejemplo, solucionar un modelo o el cambio de un modelo de gestión que es totalmente centralizado y que lógicamente pues ha perjudicado muchísimo en relación al presupuesto que debe ser manejado y administrado por las diferentes competencias. Y aparte de eso, lógicamente ahora que hay una nueva asamblea, ahora que tenemos pues que se produjo un cambio, pues mira, hay algo tan importante como la Ley Orgánica de Salud, que es la normativa más importante para nosotros, para que se establezca en Venezuela un sistema de salud, como lo dice la Constitución, un sistema de salud integral, un sistema de salud descentralizado, un sistema de salud con principios de que sea equitativo, que sea, pues, digamos, acorde a los tiempos que estamos viendo. Bueno, esa Ley Orgánica de Salud está engavetada desde el 2004. Es decir, son varias cosas que hay que tomar en cuenta y que debemos decir que nosotros adolecemos de un sistema de salud como debe ser y como lo estipula la Constitución. Lamentable la situación por la que atraviesa el sector salud en Venezuela. Quiero agradecer a María Llanes por estar con nosotros en la tarde de NTN 24, presidenta de la Red de Sociedades Científicas y Médicas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dani. Buena tarde.